que las casas guardan recuerdos, pero ¿qué ocurre cuando esos recuerdos se niegan a morir? Hoy viajaremos a lugares donde el silencio pesa demasiado, donde las paredes parecen observar y donde cuando cae la oscuridad algo inexplicable parece despertar. Casas marcadas por tragedias, hogares abandonados a toda prisa, habitaciones selladas durante años y testigos que aún hoy tiemblan al recordar aquello que vieron o aquello que jamás pudieron explicar. Golpes en mitad de la madrugada, susurros detrás de puertas cerradas, a veces sombras cruzando pasillos vacíos, presencias que parecen esperar pacientes entre la penumbra. Porque hay casas que no están vacías. Lugares donde el miedo tiene memoria y donde algunos aseguran que el tiempo rompió para siempre. Hoy en el Rincón de las Ánimas no hablaremos de leyendas cualquiera. Hablaremos de expedientes que siguen generando preguntas, de testimonios que hielen la sangre y de hogares donde muchos juraron no volver jamás. Así que baja la luz, ponte los auriculares y acompáñanos, porque estás entrando en un lugar donde el misterio sigue vivo. Bienvenidos al Rincón de las Ánimas. Hoy hablaremos de casas encantadas, de sitios que aún siguen marcados. Tenemos hoy a nuestros tertulianos Fran Sánchez. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas, Patri. Muchas gracias por invitarme de nuevo en el Rincón de las Ánimas. Hay historias muy interesantes que contar hoy. Y nada, agradecerte por haberme invitado de nuevo. Fran, seguramente hoy traerás historias de casas, ¿no? Sí, 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 bastante interesante además. Damos la bienvenida a María Vicente. María, ¿qué tal? Hola, buenas a todos. María, seguramente traerás casos que nos va a gustar, ¿eh? Sí, traigo en concreto uno de aquí de mi zona que os va a gustar mucho. Tiene mucho misterio. Fran Camuña, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos con muchas ganas de empezar a escuchar a mis compañeros y con ganas de contar las historias que yo traigo aquí preparadas, que son de cerquita y está interesante. Seguro que son también muy interesantes. Eh, pues empezamos con casas, edificios marcados, que detrás de todos ellos existen realmente una historia. No es todo leyenda. Vamos a empezar particularmente con uno. Bueno, si queréis voy a empezar yo y voy a empezar con uno que es muy conocido en Málaga. No sé si ha salido en documentales, pero de verdad, poner atención porque este lugar encantado es probablemente uno de los casos paranormales más famosos de Málaga capital. Porque, a ver, esto no ocurrió en una casa aislada ni en ningún cortijo abandonado. Esto ha sucedido, y os lo digo en serio, en pleno centro histórico junto a la catedral en Málaga. En pleno centro histórico. Y lo más inquietante es que hubo testigos múltiples, presencia policial
y un informe oficial de los hechos. Os voy a relatar un poco la historia para que entremos en el escenario de este caso tan misterioso. Esto todo ocurrió en el número 9 de la calle Cister, muy cerca de la Catedral de Málaga. En 1991, la primera planta del edificio estaba ocupada pues, por unas oficinas de una editorial y era un lugar completamente normal. Empleados, lo típico, archivadores, teléfonos, mesas de oficina. Y esto, viendo este escenario, no te hace que pensar ni te hacía pensar en lo que estaba a punto de suceder. Pues justamente aquí, el 6 de junio de 1991, es cuando comienza el horror. En la tarde del 6 de junio de 1991, los trabajadores empezaron a notar algo extraño. Algo que parecía como un pequeño temblor, como si el edificio vibrara. Pensaron que, bueno, pues podía ser un movimiento sísmico, pero lo que vino después hizo que muchos salieran corriendo. Y os digo, esto está documentado, ¿eh? Según los testimonios que se pudo captar en aquella época, dijeron que los muebles comenzaron a moverse solos, que ceniceros, grapadoras, otros objetos empezaron a salir despedidos, teléfonos que sonaban sin explicación, puertas, cajones que se abrían y cerraban violentamente. Había empleados que hablaban de un frío repentino en las oficinas y que incluso se dijo que tijeras llegaron a clavarse en las paredes. A ver, vosotros imaginaos en una oficina donde de pronto empieza a volar objetos mientras todos los que están allí intentan entender qué está pasando. El pánico fue tal que se llamó a la policía. Los agentes acudieron y, según las crónicas del caso, pudieron observar algunos fenómenos extraños, o al menos dejaron constancia de los hechos denunciados por los trabajadores. Por eso el caso ganó tanta fama y no quedó solo como me lo contó alguien. Esto es que tuvo intervención oficial. Al estar tan cerca de la catedral, también se recurrió a un sacerdote para que pudiese bendecir el lugar. La leyenda cuenta que el religioso roció agua bendita, pero dicen que los fenómenos continuaron. La parte más oscura de este caso llegó cuando surgió una coincidencia. Ese mismo día, según algunas versiones, todo esto hablando en este momento de algunas versiones del relato, estaban exhumando los restos de un antiguo empleado de la editorial, despedido años antes y fallecido en circunstancias trágicas. Algunos investigadores y personas vinculadas a este caso, pensaron que podía existir alguna conexión simbólica o paranormal, pero nunca, es cierto, en este caso se pudo demostrar nada. El fenómeno llamó tanto la atención que se contactó con investigadores del Centro de Investigaciones Científicas Especiales, la CICE, y según relatos posteriores, afirmaron haber detectado anomalías, psicofonías e incluso una especie de forma luminosa dentro del inmueble. Estas informaciones o afirmaciones forman parte del ámbito de lo que es la investigación paranormal y no cuenta, es cierto, con una validación científica. Digamos que esto lo cuenta gente que ha ido allí pues a investigar este lugar.
hay algo que muchos malagueños siguen repitiendo. Tras lo ocurrido, distintos negocios que ocuparon el lugar no duraban demasiado tiempo. Es decir, esto iba alimentando la fama de sitio maldito e incluso se convirtió en una historia habitual entre los guías de misterio de Málaga. De hecho, es una de las rutas que se suele hacer. ¿Qué pensáis de este caso que os acabo de contar? Pues Patri, yo la verdad que lo he visto una casa con mucho misterio, ¿no? Porque esto está documentado también por autoridades, donde se pudieron ver cómo esas tijeras se clavaban en la pared, grapadoras que volaban, luces que se atenuaban cada dos por tres. Y la verdad que genera mucho misterio. Supuestamente, como tú has dicho en la historia, un hombre que estaba en ese momento exhumado piensa que puede ser, piensa que puede haber sido él. La verdad que causa mucho misterio este suceso. A ver, parece ser algunos relatos, sí que es cierto que cuentan que justamente se estaba exhumando los restos de un antiguo empleado, que bueno, no voy a dar el nombre por privacidad, sí que existe ese nombre, y que parece ser que fue despedido años antes y fallecido en circunstancias trágicas, tras un presunto problema relacionado con su trabajo. A ver, algunos investigadores sí es cierto que piensan que esto sí que está vinculado a este caso. Es cierto que no se pudo demostrar nunca nada, pero parece ser que sí. Pues la verdad es que a mí me resulta un caso bastante curioso porque, bueno, yo conozco la zona más o menos y es verdad de que se escucha muchas historias sobre este sitio y aparte de eso yo creo que todavía incluso a día de hoy tienen que estar pasando cosas allí. Importante es que la policía haya podido dar cuenta o dar fe de que aquello ha pasado, aunque no esté a lo mejor científicamente estudiado, pero bueno, al fin y al cabo, una autoridad ha ido y ha dado fe de que allí está pasando algo raro. Y el hecho de que sea a raíz de una exhumación, bueno, pues da a entender o puede uno pensar de que esa persona que está siendo exhumada, pues quizás está llamando la atención de alguna manera, o está allí todavía, o está impregnado de esa persona. De hecho, este sitio se ha ganado como la fama de sitio maldito, es decir, todo negocio que montan allí se va. No sé si ahora, hoy en día, habrá algo montado, no lo sé. Yo la verdad que hace tiempo que no paso por allí y no te puedo decir exactamente, pero sí es verdad de que está como maldito, como maldito. Sí, se considera Mm, maldito, un sitio sí. maldito. Sí, a ver, cuando sobre todo hay esta acumulación de energía paranormal, normalmente todo tipo de negocio que se monte en ese lugar casi nunca va a salir bien, porque claro, eso está impregnado de energía a lo mejor quizás negativa, de bajos astrales, que en realidad ningún negocio va a dejar avanzar en ese lugar cuando está con esa impregnación. Sí, aparte de eso, Pero, yo creo que un sacerdote poco puede hacer ahí, porque al final, si ahí hay un alma que está ahí impregnada de bajo astral, al final lo que hay que tratar ese tema, no rezar, digamos, entre comillas, para que este ente pueda ir a donde debe de ir y aquello se quede limpio, digamos. claro, porque fue un sacerdote, pero bueno, parece ser que la cosa empeoró con el sacerdote. Es decir, que no, lo que estuvo allí no se calmó. Parece ser y dicen que esto empeoró. De hecho, este sitio está metido en las rutas misteriosas de Málaga como de visita. Por eso no sé si alguien lo sabe, que nos lo ponga en comentarios. No sé si esto seguirá todavía con algún negocio abierto o está cerrado. No, no puedo decir que esté todavía, pero que esto ocurrió, sí que ocurrió. ¿Sabemos si hay constancia de que otras empresas que vieran antes de esta oficina, de esta editorial,
también tuvieron algún suceso paranormal o notaran algo extraño. A ver, supuestamente todo empieza a raíz de la exhumación de este ex trabajador de la oficina. Eso es lo que se habla, que todo empezó el día que lo exhumaron. Entonces, posiblemente antes no pasara nada. Pero claro, tampoco 100% lo podemos asegurar porque tampoco lo sabemos. Sabemos que empezó en este momento, en lo que es donde está la historia y lo de antes, pues la verdad que no, yo no lo sé. Yo tampoco no sé si pudo ocurrir algo antes de esto. Sé que ahí había una editorial y todo empezó por ahí. Sé que sí que después sí que hubo más negocios que sí que fueron mal y de hecho se cerraron. Pero una pregunta que quiero hacer yo, ¿pensáis que el tema psicológico de que en ese sitio ocurrió esto y se monta un negocio mentalmente puede afectar y pensar que, bueno, aquí es un sitio maldito, han montado negocios, ha ido mal, a mí también? ¿Pensáis que eso puede afectar? A ver, yo creo que ese pensamiento, si se sigue manteniendo, es como que la energía negativa del lugar también la está alimentando tú con ese pensamiento, ¿no? Porque una vez que te han dicho eso, tú ya vas con la mentalidad, me va a pasar a mí, me va a pasar a mí, y empiezas a alimentar, porque eso es que se alimenta de lo que nosotros también vamos pensando. Se aprovecha de esas situaciones, sobre todo esa energía negativa. Sí, Fran, pero por ejemplo, hay mucha gente que es escéptica y no cree en esto. Al final, pues monta el negocio con toda la ilusión, con todas las ganas, y por el motivo que sea, pues el negocio viene abajo. Y claro, es escéptico. Puede pensar que es mala suerte también, pero claro, es un negocio, otro, y al final todo lo que ha habido allí, pues no ha funcionado de alguna forma, de alguna manera. Sí, sí tienes toda la razón del mundo. Lo único que, por mucho que sea escéptico, el lugar, al final, está, por así decirlo, está embrujado, ¿no? Entonces, no creo que porque sea escéptico no le vaya a ocurrir. Pues ya esa energía está impregnada de veces anteriores. Pero sí es verdad que lo que yo estoy diciendo es que si entra una persona encima con una mentalidad de que puede creer en estos temas, entra encima en una mentalidad de que a ella le puede ocurrir lo mismo, obviamente va a alimentar más esa energía, porque ya entra con ese pensamiento, ese miedo, entonces ellos absorben el miedo de esa persona y le dan más fuerza. Efectivamente, pero yo si por ejemplo tengo la opción de montar un negocio y ya sé que aquello está impregnado, que aquello va a ir mal, pues no lo monto. ¿Me entiendes? Claro, porque también hay gente que se sugestiona y la sugestión te lleva a aumentar esos fenómenos paranormales, la energía que tú emites. Bueno, pues ahora tengo un caso. Esto se sitúa en Jarandilla de la Vera y está llamada esta casa como la Casa de los Golpes, en Jarandilla de la Vera. A ver, esto está a unos 200 kilómetros de Madrid y de Málaga creo que son unas 2 horas y media desde Málaga y unas 3 horas desde Madrid, creo aproximadamente. Está muy cerca del monasterio de Yuste. Y la Casa de los Golpes es una de las historias paranormales más famosas de Extremadura. La llaman así, y os voy a decir el por qué, porque según los testigos, durante días se escuchan golpes fortísimos dentro de la vivienda sin causa aparente y sucede delante de muchísima gente. A ver, os voy a situar un poco en los hechos. Se sitúa alrededor de los años, o del año mejor, 1970.
en una vivienda de la calle El Tablao, en Jarandilla de la Vera. Y todo esto empieza cuando los vecinos comienzan a escuchar golpes secos y tremendamente fuertes. A ver, imaginaos, ¿no? Vecinos que empezáis a escuchar golpes tremendamente fuertes que parecían venir del interior de una casa que estaba cerrada. No eran ruidos normales. Se decían que parecían martillazos, impactos en paredes y suelos, repetitivos y sin ningún tipo de explicación. Lo más inquietante era que, según la leyenda local, la casa estaba vacía y aún así los golpes continuaban. Este fenómeno hizo tan famoso al pueblo y a esta casa que empezaron a reunirse vecinos frente a la vivienda. La historia popular afirma que más de 100 personas escucharon y llegaron a escuchar estos ruidos, incluidas las autoridades locales. La gente intentaba entrar, revisar habitaciones, mirar techos, paredes, pero no encontraban nada que justificara aquello. Así que imaginaros un pueblo pequeño donde de repente una casa parece responder a algo invisible que se convierte en el tema de conversación de todos. Y ahora viene, para mí, lo más fuerte. Aquí entra la parte más perturbadora de esta historia. Con el tiempo se empezó a circular un rumor sobre la familia que había vivido allí. Según la versión más repetida, una hija de la familia habría quedado embarazada en secreto. El bebé falleció nada más nacer, cuento según la leyenda, y el abuelo, para ocultar el escándalo social, lo habría enterrado en el desván de la casa. A ver, imaginaos, vecinos de allí vosotros. Yo creo que vosotros pensaríais que esto estaba relacionado con la historia, con ese alma inquieta o ese sufrimiento oculto, con ese bebé enterrado, parece ser, en el desván de la casa. Y aquí llega el detalle que hace que esta historia tan conocida os haga plof en la cabeza. Como nadie conseguía detener ruidos, avisaron a los dueños que vivían fuera del pueblo. Cuando llegaron, según cuentan los vecinos, uno de ellos dijo una frase muy concreta: si esto viene de otro mundo, que se largue al infierno. Y los golpes cesaron y no volvieron jamás. A ver, ¿qué pensáis vosotros de este caso, Fran Camuña? ¿Tú qué piensas de este relato? Sinceramente la historia es bastante fuerte, muy heavy, porque, a ver, hay varios factores. Lo que pasa es que con lo último que tú has dicho yo me he quedado un poquito en shock. Si esto es un alma del otro mundo que se vaya al infierno. Bueno, Claro, se puede... ¿qué relación, a ver, qué relación si supuestamente hay el alma de un bebé, ¿no? De un querubín. Enterrado en el desván? ¿De dónde creéis esos golpes que dicen los vecinos que eran como martillazos repetitivos, donde es que no había nadie en casa, estaba sola? Claro, ¿A puede qué ser creéis que porque se debe esos no... martillazos de un bebé? Por ejemplo, si es... A ver, la leyenda cuenta que es supuestamente lo que pasó, ¿no? Que el padre esconde a la hija, al bebé, y después sucede esto. ¿Por qué? A ver, no deja de ser un alma, aunque sea un bebé, pero sigue siendo un alma. El hecho de que se escuchen golpes puede ser porque no esté trascendido, porque tenga algo pendiente y no lo deja de avanzar. Pero claro, el kit de la cuestión está en si esto es un alma del otro mundo que se vaya al infierno. En todo caso será que se vaya a la luz a descansar, ¿no? No sé yo, Frank, cómo lo ve, pero yo, no sé, yo creo que
debería de irse a la luz a descansar, no al infierno, porque va a un sitio todavía más perturbador, entre comillas, ¿no? A ver, a mí me ha impactado cuando Patri estaba contando el caso que ha dicho esto del infierno. Pobre alma, ¿no? Pobre alma que después de que cogen, la entierran en un desván, eh, debería de estar sufriendo, ¿no? Por lo que se llegó a manipular y hacer con su cuerpo. Y aparte llega estos dueños, ¿no? Cuando se enteran de esto, llegan a la casa y encima les dice que si lo que hay aquí no es de este lugar, que se vaya al infierno. O sea, es doble castigo para esa alma. Yo pienso lo mismo que mi compañero Fran Camuña estaba diciendo, que no es la mejor opción. Quizás o haber llamado a un medium que intente comunicarse con esa energía que está dentro de esa casa y pueda percibir ese mensaje de que lo que esa energía realmente quiere, ¿no? A lo mejor quizás con el simple hecho de canalizar el mensaje a través de un medium con esa alma que habitaba en ese lugar, yo creo que se hubiera solucionado incluso al momento. Pero claro, quizás los pensamientos de esa época no, no serían muy creyentes de medium y todas estas cosas, como especialmente hoy en el siglo XXI sí, sí que es más creíble. Claro, hay que ver también las creencias que tenían esas personas y conocimientos. Que a lo mejor en aquella época había mucha gente que todo lo que no conocía, lo desconocido, lo achacaba al demonio. Entonces, Pero, Eso, claro, pero María, es que a lo mejor esto provenía del demonio, porque, a ver, decirle eh, si esto no es de aquí que se vaya al infierno y cesa, es decir, los golpes dejan ya de suceder. Es que a lo mejor lo que había en esa casa no era ese alma que vosotros los dos Franes decís de luz, lo mismo, lo que había en la casa no era nada bueno. claro, a lo mejor eran restos de energía residual que había en aquel lugar tras la terrible muerte de este querubín, de esta alma. Bueno, aunque yo también pienso en realidad de que estando aquí hablando, escuchando, eh, y si no era el alma de ese niño, porque los dueños, estoy seguro que tenían constancia de todo lo que allí pasaba. Y se han hecho una ouija y se ha quedado abierta. Claro, es que los vecinos llaman a los dueños porque ya no pueden soportar más los ruidos de esa casa. Y cuando llega, lo primero que dicen es esa frase. Cuando dicen Claro, esa frase, los ruidos desaparecen. claro, porque ellos saben qué es lo que hay allí. Seguramente, yo diría casi con toda probabilidad que el alma de ese bebé no es. Y había algo más, que a lo mejor ellos, que no, que a lo mejor ellos de alguna manera ocultaron. Eso no lo tam- sabremos. No lo sabremos nunca, pero sí que es curioso este caso. A mí, de verdad, y además el nombre, la Casa de los Golpes. eh, es un nombre muy peculiar, pero más peculiar eran los sonidos como martillazos, que eso relatan los vecinos, martillazos, que parecía que se iba a caer las paredes. No sé, me parece un... Creo que hay un documental sobre esta casa, creo, ¿eh? Creo recordar, creo que he visto algún documental. No sé ahora decirte de dónde, pero sí que... A ver, ¿quién tiene más casas encantadas? yo tengo una de las casas que me llamó mucho la atención, que es el cortijo abandonado, que hoy en día no lo habita nadie, está totalmente abandonado, que hay por la Sierra de Aracena, en Huelva. Voy a poner un poco lo que cuenta la leyenda de ese lugar, y es que la chica, o sea, había, no, una, dos y tres, y es que había una familia
donde a su hija, a una chica que se llamaba María, no le permitían tener una relación con la persona que realmente quería. O sea, esa familia quería que estuviera con una persona que a ellos le convenía y que tenía dinero, que tenía lujo y no la que ella realmente estaba enamorada. Entonces lo obligaron a ponerse con un señor que es mucho más mayor que ella y aparte de ella acabó saliendo un poco loca, por así decirlo, no aceptando de que esa era de una, dos y tres, no aceptando de que ese no era el hombre que ella realmente amaba. Ella estaba enamorada de un trabajador que trabajaba en el cortijo. Y entonces, ¿qué hicieron la familia? No quería que tuviera ningún tipo de contacto con el trabajador del cortijo y la encerraron en una habitación arriba donde ella finalmente acabó quitándose la vida, suicidándose, por culpa de tener esta obligación por parte de su familia con un hombre mayor, mucho más mayor que ella, y que realmente no quería, que ella el que quería era el trabajador de cortijo, que era más o menos de su edad. Y al final con esa depresión, con ese amargamiento que tenía encima, que cargaba encima, ella decidió quitarse la vida y a raíz de ese día hay cierta aparición en el lugar y también aseguraban haber visto, a raíz de la muerte de esta chica, una mujer vestida de blanco que caminaba por los pasillos de esa casa, alrededor, y luego con el paso del tiempo, las familias que fueron habitando ese lugar, es cierto que acababan abandonándolo, ¿no? Por estas presencias, estas apariciones de esta mujer vestida de blanco y al final acabó quedándose en ruinas, fue agrietándose la casa y a día de hoy ya no habita nadie por esos sucesos paranormales que ocurrió ahí. Pero solo se presentaba ella, solamente había la figura de esta chica, solamente se veía a ella, la gente la presenciaba a ella simplemente. Sí, sí, sí. Solo se comenta que lo que se manifiesta en ese lugar era una energía femenina vestida de blanco, a través de pasillos, a través de ventanas, alrededor de ese cortijo, que creo que era el alma de esta persona tras haberse suicidado, que se ha quedado impregnada en ese lugar. Y te voy a contar, Patri, lo curioso, que aparte de esta historia que yo he contado de que la chica se aparece, es cierto que esto se fue alimentando en este pueblo, en esta sierra, porque fue en una sierra de allí, en Aracena, y en este pueblo se fue alimentando el suceso este que estaba sucediendo en ese cortijo, que a día de hoy está totalmente destruido, con mucha vegetación. El pueblo también fue poco a poco quedándose sin gente, fue abandonando la gente. A raíz de esos rumores, en mitad de la sierra causaron vacío. O sea, la mitad de la sierra la dejaron totalmente inhabilitada. Claro, dices que la gente por miedo al final fue abandonando el pueblo. Claro, claro, a través de esos miedos que causaron estas apariciones, la mitad del pueblo fue abandonado. Hay que ver lo que pueda decir una historia de amor, ¿eh? Porque esto mismo, ¿en cuántas familias, en cuántas parejas habrá pasado? Pues al final, el inicio está en una relación imposible, digamos, entre comillas. Claro, pero hay épocas en las que se llevaba mucho, era muy normal lo del tema de matrimonios por conveniencia, un Sí, matrimonios sí, acordados. sí, sí, Las sí, familias completamente. acordaban, llevaban acuerdos por temas de tierras, de Y negocios. mucho, mucho más en los pueblos. Sí. Yo creo que eso era muy... Estaba a la orden del día, ¿no? El de casarse por conveniencia, por quién era o el chico o la chica. Y es verdad que estas leyendas al final terminan con un pueblo. Sí, Y hay porque muchas historias de eso. la gente se empieza a sugestionar también y al final pues el miedo hace
de que no se quieran acercar allí hasta que llegue un momento, porque aparte de lo que pase realmente, también está la parte donde la gente alimenta esa historia y cada uno le da su toque. A lo mejor de una historia normal hace una historia grande y lo que hace es asustar a la gente y al final pues abandonan el pueblo y se van. Pero eso pasa con todas las leyendas, es decir, todo se va a ir alimentando poco a poco, porque en todas las leyendas hay algo de verdad y algo de leyenda. Es decir, no es todo 100% cierto. Bueno, María, seguramente tú también tendrás algún edificio, casa encantada, ¿no? Con una historia detrás, seguro. Sí, yo tengo una leyenda de aquí de mi zona, es de San Juan, en Alicante. Es de la finca de Les Palmeretes, se llama así el lugar. Esta se encuentra en la huerta de allí de San Juan. Y en esta finca hay un palacete de estilo colonial de finales del siglo XIX. Tenía también su propia ermita, que era dedicada a la Virgen de los Dolores. Pertenecía a una familia de alta burguesía de Alicante de aquella época. Y de esta casa se dice que a mediados del siglo XX hubo un robo muy violento. Terminó con un crimen. La leyenda dice que que una banda de asaltantes asaltó la casa mientras los propietarios dormían en el piso de arriba. Iban en busca de joyas y dinero, pero se les fue de las manos, porque fueron descubiertos por los propietarios. Cuenta que los asaltantes maniataron y torturaron a los propietarios en la misma planta de arriba donde fueron descubiertos. Intentaron hacerles confesar, obligarles a confesar dónde se escondían los objetos de valor, pues sospechaban que tenían una caja fuerte. Y tanto fue la tortura que al final terminó pues en tragedia. Acabaron con la vida de uno de ellos. Y claro, por mucho que gritaran, por mucho que pidieran ayuda, eso estaban en una huerta, estaban en medio del campo, estaban aislados completamente. Pensar que es mediados del siglo XX, 50, 60, en aquella zona no había muchas casas. Y nada, y fue tal el shock que vivió su familia aquella noche que cuando amaneció se fueron de allí. Dejaron la casa tal y como estaba, con la mesa puesta, con la ropa, dejaron la ropa en los armarios. Conforme estaba, salieron con lo puesto y ya nunca volvieron. Ya con los años, pues claro, se deterioró la casa. Y ahora al abandonarla se convirtió pues también en epicentro de grupos esotéricos que hacían rituales de espiritismo, sobre todo en el salón principal, que dicen que lo cual se llegaron a abrir portales que no debían abrirse. Y incluso investigadores que han estado allí dicen, bueno, han notado la impregnación residual de aquella noche terrorífica que pasaron los miembros de aquella familia. Y también llegaron a registrar con aparatos de ellos, que miden la temperatura. Dice que allí dentro llegaron a capturar bajadas de temperatura de hasta 10 grados de golpe, justo en pleno verano. Y inmediatamente de notar esa bajada de temperatura, empezaban a escuchar ruidos, como muebles arrastrándose por el suelo, pisadas. Y nada, y con los años, pues esa casa también tuvo más de 10 incendios, que tampoco le encuentran explicación a esos incendios, porque la casa no tenía luz, ni siquiera tenía cables. Pero No María, había te nada. pregunto, ¿los propietarios fallecieron ahí? ¿O es que se fueron y a partir de ahí fue gente a hacer rituales con Ouija y abrieron portales que a partir de abrir esos portales sucedieron más
hechos inexplicables en ese sitio? Allí murió una persona de la familia Ah, esa vale, vale, noche. vale. Esa noche murió un miembro de la familia. Y luego, pues también por el deterioro del abandono, pues claro, llamaba la atención a la gente, pues lo típico para hacer allí rituales, por claro, por la leyenda que ella tenía del crimen que Eso es muy hubo. típico, ¿eh? Eso es muy típico. Una casa abandonada donde ha sucedido algo y se mete gente a hacer Ouija. Porque, vale, yo puedo llegar a entender, como tú has dicho, que van equipos de investigación, pues a medir temperatura, a buscar psicofonías. Yo eso lo entiendo. Pero que vaya gente a hacer rituales, Ouija, no sé qué atraerá eso. ¿O es el mal realmente que atrae a estas personas para hacer esto? A ver, yo tengo entendido de que si un lugar que se queda abandonado y esto ahí suelen habitar la energía negativa, una vez que se abandona es como que se apropian de estos lugares que quedan totalmente abandonados. Con el paso del tiempo se van adueñando, por así decirlo, el lugar y al final pues la gente esotérica que cree mucho en cosas de Ouija o le gusta mucho hacer cosas de Ouija, rituales y todas estas cosas, aprovechan de que eso está cargado de esa energía para que se le dé esos rituales realmente. También por eso creo la iniciativa siempre de los esotéricos hacer estas cosas tanto en cementerios, que hay muchísima impregnación de energía, tanto en lugares abandonados. Sí. Por eso es lo que pienso, lo que le llamaron la atención realmente para hacerlo ahí. María, ¿y qué pasa finalmente ahí? ¿Eso queda abandonado? Es decir, ¿queda completamente derruido ese sitio? Pues esa casa, al final, para que ya no entrara nadie más, y que hubo más de 10 incendios, y para evitar todo esto, pues tapiaron la casa. Es que son muchos incendios, ¿no? ¿Provocados o que surgían de la nada? Pues no lo llegaron a saber, porque incluso decían que no tenía explicación porque la casa no tenía electricidad, ni siquiera habían cables que pasaran por allí, nada. Qué Puede ser curioso. combustión espontánea también. Puede Bueno, ser. escúchame, también A yo ver, conozco muchos lugares que ha sido así embrujados como lo que está contando María. Y es verdad que en ciertas ocasiones, cuando suceden cosas paranormales, esas energías negativas tienen el poder incluso de lograr encender un incendio. Una energía negativa o demoníaca tiene el poder de llegar a incendiar una casa si está impregnada por esa energía. De hecho, los otros días, bajando en las redes sociales, estuve mirando y me salió exactamente justo el tema este de que estamos hablando. Estaban en casa y de repente una lámpara empezó a arder. De repente. O sea, de la nada empezó a caerse como un crucifijo que había porque estaba impregnada por energía negativa la casa. Se cayó un crucifijo y de repente comenzó a arder la lámpara que había en esa habitación. De la nada. Empezó a salir como una llamarada y empezó a arder con al lado un niño pequeño. Y eso es porque la casa estaba impregnada. Por eso digo que este lugar, quizás de esos incendios, puedan venir también de esa energía negativa, ya sea porque han abierto, aparte de la energía que había, portales los esotéricos y al final hayan logrado de que se produzca estos incendios. Porque es muy raro, como dice María, ¿no? Que no había, y como dices tú, Patrick, que no había ni luz, ni había corriente, o sea, no tenía nada de eso. claro, sí, y al final estos incendios pues acabaron con el interior de la casa, con las escaleras, las barandillas, con todo. Incluso había una biblioteca, que dicen que esa biblioteca era muy rica, el tema por los libros que habían ahí, y aparecieron también destruidos. Pues fíjate lo curioso que incluso estaba, bueno, los últimos años estuvo tapiada. Los vecinos, bueno, luego se empezaron a hacer casas alrededor, se urbanizó toda aquella zona, aunque seguía abandonada, ¿no? Pero ya os digo que estaba tapiada.
Pues los vecinos cuentan que cuando pasaban de noche con el coche o paseando con el perro, veían sombras moviéndose detrás de las ventanas, sobre todo en las plantas superiores de la casa. Y claro, dice, ¿cómo puede ser que haya alguien ahí si está tapiado? Era imposible. Bueno, tapiado lo que es la parte de abajo, las ventanas y las puertas de abajo. Y veían en las ventanas de arriba esas sombras. Sí, es que puede ser un poco de mezcla de todo, ¿no? Lo que allí haya impregnado por el hombre este que, el familiar este que falleció allí. La Ouija también puede hacer lo suyo. Y al final, bueno, pues es una bomba, como que dice. Claro, Porque, sí, lo claro, que si ven allí no hay nadie, está, claro, lo que ven está en el piso de arriba, que fue donde murió este miembro de la familia. Los rituales se dice que se hacían bajo en la planta principal, en el salón principal de la casa. Bueno, a fin Pues, y a cuenta donde tú hagas el ritual, da igual, porque la casa, digamos que ya está impregnada de lo que sucedió. Y bueno, no sé si tendrá algo que ver hacerlo donde sucedieron los hechos o en otro sitio, pero yo creo, a ver, que una casa ya está, como digo yo, las paredes y lo que hay en esa casa está impregnado, ¿no? De esa energía. Lo ha dicho antes Fran, que se queda como todo impregnado, ¿no? Aparte de los rituales que se hagan y que se abran esos portales, cuando sucede un hecho de este tipo, algo tiene que quedar negativo. O se puede volver negativo abriendo portales con cosas correcto. negativas y demás. También puede ser que se vuelva negativo porque no hayan sabido cerrar ese portal también. Entonces se queda esa energía ahí, porque es verdad que mucha gente dice, mira, pues voy a hacer el ritual este, pero si tú no sabes cerrar ese ritual, eso se puede quedar ahí, incluso por verse bajo astrales, ¿no? Por así decirlo, puede entrar a lo mejor una energía que sea positiva, pero al quedarse encerrada en el lugar, rodeado de energías densas, energías así, al final acaba volviéndose un bajo astral. claro, porque al final no deja de ser. A ver, hay mucha gente que esto se lo toma como si fuera un juego, pero de juego no tiene nada. A mí me ha surgido una pregunta, no sé ustedes qué opináis. Eh, Cuando hay una casa que está impregnada, por ejemplo esta, imaginaos que la casa se cae o la derriban, la echan al suelo. ¿Se va esta impregnación o se mantiene? Porque yo de esto tengo una teoría, pero os pregunto a ver qué opináis ustedes porque, no sé, me llama mucho la atención. Yo pienso que eso se mantiene. Creo que Ah, aunque tú eches la casa abajo, se quede en ruinas, la tapies, da igual. Eso creo que se queda. A ver, yo no sé si habéis escuchado a mucha gente que habla sobre el tema de las casas como que las casas tienen vida, aunque no se esté viviendo allí, es Sí. como que tienen vida. Es como que mucha gente dice que las paredes oyen, que te vigilan, que a veces tienes la sensación de que te están observando. Yo creo y soy fanática de esta teoría y es que creo que las paredes, la minúscula partícula que haya, está impregnada. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Patrick, porque nada más que hay que ver la historia esta de muchos sucesos paranormales que previamente hubo en una casa y puede ocurrir sucesos paranormales y al final eh, hagan lo que hagan con la casa que acaba derribando, se queda esa energía en ese terreno. Y por mucho que luego vuelvan a edificar encima de ese terreno, el nuevo edificio que se haga o la nueva casa que se haga, al final va a tener esa experiencia paranormal igual, porque esa energía está ahí. O sea, esa energía de ahí es imborrable a no ser que haga algún ritual para eliminar esa energía. O que sepan cerrar, en el caso de no hayan sabido cerrar alguna ouija o algún ritual, que sepan cerrarlo, alguien que tenga esa experiencia. Claro, Fran, por ejemplo, se abrieron portales. Dice que se abrieron portales en aquel lugar. Entonces, ¿quién sabe qué hay ahí? ¿Qué energía queda ahí?
Claro, es que lo que tú dices, en todo momento, al abrirse portales, no solo hay una energía, puede haber mucha energía, alguna puede ser demoníaca, otra puede ser en bajo astrales, y al final, pues, hay un pupurrí de energía. Al final te pueden provocar todo este tipo de situaciones, como ha sucedido en esta casa. A ver, pues yo tengo, yo lo que yo creo, ¿vale? Que los lugares se quedan impregnados, pero cuando un edificio se va, por ejemplo, caso de una ouija, ¿vale? Si el edificio desaparece, desaparece todo. Cuando no desaparece y sigue. Cuando, por ejemplo, hay asesinatos, hay cuerpos enterrados en el subsuelo, digamos, y se vuelve a construir. Por muchas veces que se construya, debajo hay restos humanos y yo creo que eso no desaparece nunca. Siempre va a estar ahí. Es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso. Claro, porque al final detrás de todo sigue habiendo unos hechos, una situación, independientemente de que después se forje una leyenda, independientemente de eso. Pienso que en estos sitios yo creo que quedan marcados por la tragedia en la mayoría de los casos, es decir, quedan marcados. Eh, sí que es cierto que ha habido casas que han sucedido hechos trágicos y no han quedado marcadas. No sé si por algo en especial, pero sí que es cierto que en la mayoría sí que se han quedado impregnadas de, de sucesos paranormales. No sé a lo mejor por qué, pero hay en muchos sitios que han sucedido tragedias muy grandes y no han quedado marcadas, ni nadie jamás ha comentado, eh, he escuchado esto, o a lo mejor sí, pero no con la frecuencia habitual que suelen ocurrir en este tipo de casas que estamos nosotros ahora mismo hablando. Pues la verdad, Patri, lo que tú estabas diciendo ahora mismo, de que hay lugares que sí que se quedan como encantados y hay otros que no, por mucho que haya ocurrido algún tipo de crimen, cualquier cosa así. Es cierto que en muchos de los casos se puede quedar impregnado porque no se haya hecho justicia a esa historia y el alma esté preocupada con lo que le ha pasado, con lo que le ha sucedido, que se queda en el lugar porque no piensa que se ha ido sin tener que irse y se queda ahí en ese lugar, y a lo mejor en los que no suceden ciertas cosas porque a lo mejor esa justicia se ha hecho y el alma se ha podido quedar tranquila y ha podido dejar el lugar. O también que hayan podido ir gente, haya hecho algún tipo de comunicación con ellos que también lo hayan ayudado a trascender y que no se quede esa energía impregnada. Claro, porque los asaltantes nunca los... No está documentado que los cogieran, pero sí que se dice en la zona de que fueron trabajadores de esa misma finca. Es decir, una traición. Exacto. Es que en las fincas había muchas traiciones, ¿eh? Hay muchas fincas y leyendas de fincas que he conocido donde siempre hay algún trabajador metido ahí de... No casi siempre, pero en la mayoría de los casos sí que existe eh, esa traición, ¿no? Camuña, tenemos, vamos a por el último caso ya de hoy. Eh, ¿Cuál es el caso que tú nos traes? A ver, Patri, pues yo tengo el caso de una villa de aquí de Málaga. Se llama Villa Trini. Es una villa o un palacete situado en el Paseo de Sancha, una de las zonas más elegantes de Málaga, al lado de la playa. El edificio original desapareció tras sufrir un incendio en los años 30 del siglo XX, ¿vale? Décadas después, bueno, aquello permaneció derruido, ardió completamente. Y décadas después, sobre 1980-81, se empezó a construir el actual complejo residencial Villatrini. Eh, Destaca, es verdad que es un edificio muy bonito, destaca por
la arquitectura que tiene, que son con ladrillos vistos, tiene curvas, etcétera. Y es verdad que es una construcción bastante singular del litoral malagueño. Yo lo conozco Lo conoces, y he, ¿verdad? pa- y he pasado mucho por allí. Cuando yo venía de la playa de Benajarafe, Rincón, eh, ese edificio tiene una historia. Cuéntala, cuéntala. Pues mira, resulta de que ya cuando empezaron a construirlo, ya había fenómenos bastante curiosos, ¿vale? ¿Por qué? Pues mira, hay la leyenda se parte en dos vertientes, ¿vale? Unas apuntan a que allí hay un cementerio debajo del edificio del antiguo palacete y otras apuntan que fueron fusilamientos de la guerra civil, ¿vale? Hay dos vertientes. La cuestión es que aquello está muy impregnado, ¿vale? Y aun habiendo derruido el edificio, por eso hice la pregunta anteriormente, los fenómenos siguieron pasando. A ver, os comento. Tengo un testimonio real de una persona que tras hablar con él, pues me ha contado muchas cosas e incluso estaría dispuesto, si hace falta, a contarlo él mismo, ¿vale? Él es un obrero que estuvo allí trabajando pues aproximadamente sobre 10 años más o menos y la verdad que lo pasó muy muy mal. ¿Por qué? Porque allí desde que empezaron a construir las obras, ya empezaron a hacerse los pisos, digamos, el, el fontanero, entonces claro, tenía compañeros y tal, allí se oían muchos ruidos, se veían sombras en ventanas, en zonas vacías, tenían sensaciones de que había gente alrededor de ellos, se llegaron incluso hay testimonios de que llegaron a empujar a personas por las escaleras, ¿vale? Hubo un hecho puntual que estaban allí varios trabajadores y escucharon de cargar un rifle y de disparar. Eso lo escucharon todas las personas que allí había. Este hombre me cuenta, a ver, que él tenía que ir a trabajar porque tenía que trabajar para poder mantener a su familia. Pero él desde la primera semana prácticamente, desde el principio, él tenía ganas de irse. Lo que pasa es que tampoco es que hubiera mucho trabajo, entonces no le quedaba otra. Pero él lo pasó muy, muy mal. Y la gente que estuvo allí trabajando igual. Eso se habla en Málaga, porque, a ver, este hombre tiene sobre 80 años más o menos. Y bueno, al final es historia viva. ¿Qué pasa? Pues nada, pues aquello me cuenta la anécdota, me cuenta la anécdota de que el constructor le dice, te regalo un piso. Y le dijo, ni regalado lo quiero. Y efectivamente no lo quiso, no lo quiso. Y mira que aquello es muy bonito, aquello es precioso, tiene unas vistas Precioso, impresionantes. precioso, sí que es verdad. Y Sí, tiene y unas aparte vistas, es que tiene en la playa, cruzas cruza la carretera y ya estás en la una playa. carretera muy pequeñita, no pensemos que son carreteras enormes, es una carretera muy pequeñita y ya está el paseo marítimo y la playa, la tienes justamente ahí. A ver, allí se ve cuando estaba, digamos, en obra, se veían luces, se escuchaban crujidos. Bueno, al fin y al cabo un crujido puede ser normal, pero que esté todo el día crujiendo tampoco. Aunque hay mucha gente que le ha echado, digamos, como que le quitaba importancia y decía, eso es el mar, eso es la playa, eso es el terreno, pero claro, allí está el edificio. Por mucho que ha crujido, el edificio no se ha caído, está allí todavía. Entonces, pues es bastante curioso porque a día de hoy siguen pasando cosas, pero claro, hay mucha gente que se ha podido marchar y otras no. Estos edificios especialmente baratos no eran. ¿Por qué? Porque están al lado de la playa. A ver, yo sé que hubo un arquitecto que ese tipo de ruidos lo achacó a la construcción en sí y que cuando el edificio se pobló se quitaron esos ruidos, pero yo sé que eso no es cierto. Los ruidos siguen, las luces siguen. Pero que yo sé que eso
Se ha dicho para quitarle importancia, pero yo te puedo decir que yo el año pasado pasé por ahí y mira, no te voy a decir el año pasado, cuando el edificio estaba prácticamente vacío, pero vacío, yo con mi familia veníamos de la playa y siempre había 2 o 3 luces encendidas por la parte que nosotros lo veíamos, porque eso es dando a la playa y justamente a la espalda de la playa, ¿no? Pero lo que daba a la playa se veía perfectamente que había luces y ese edificio en ese momento estaba vacío. Es cierto lo que cuentas de los dos del cementerio y los fusilamientos, es cierto, están barajadas las dos opciones. Y es que ese edificio, por más que digan que fue el ruido, que fue y que dejó de pasar, te digo que no. Actualmente siguen pasando. Lo único que pasa es que hay mucha gente que se ha podido ir porque han podido. A ver, en aquellos tiempos valían una pasta. Valían una pasta. En los años 80 eran 80 millones lo que valía, lo que costaba un piso. Unos 500.000 euros de ahora, más o menos, 500, 600.000 euros. ¿Qué pasa? Que también mucha gente que guarda silencio. Porque, claro, te pueden jugar, pueden creer que estás loco, pero al final eso está ahí. Eso está ahí. Y bueno, cualquiera puede verlo. Villatrini en el Paseo de Sancha. Está justamente al lado de la playa. Y es que es verdad de que aquello llama mucho la atención porque es muy bonito. Aunque tenga sus años, pero es muy bonito. Claro, y tampoco les interesa a ellos que se sepa que está pasando ese edificio, porque si quieren vender los pisos, tampoco quieren dar esa información y que se corra la voz, porque si no, no lo venden. Claro, al fin y al cabo tienen que, bueno, le costó mucho trabajo de poder venderlos todos. Ya te digo, a este caballero se lo regalaba y le dijo que no, que ni regalado lo quería. Y fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Claro, a ver, ¿quién va a querer un piso ni regalado en esa zona, ¿no? Porque, claro, te dice que te lo regalan, pero con las cosas que se está comentando y se está diciendo de este lugar, a ver quién se queda con ese lugar. A ver, Fran, hay mucha Puede gente tener, puede, escéptica puede tener, que te sí, sí, dice, sí, pero yo puede tener todas las vistas que quiera, pero yo ahí en ese lugar no me meto ni de coña. Cuando sé que no voy a vivir tranquilo, no voy a estar tranquilo por muchas vistas que tenga. Y muy bonito tenga la playa enfrente. Da igual. O sea, yo con esas cosas que estáis contando, yo no me quedaría ahí. No es lo mismo ser medium, canalizar con personas fallecidas, que vivir todo el día, movimiento de objetos, sonidos, golpes, que si luces se enciende, se apaga. Yo no estaría ahí, la verdad. al final todo sale. La gente que no cree en ello, al final te da de frente con la realidad, con lo que pasa, que dice, es que siempre no, todo no va a ser casualidad, es que todo no va a ser que me deja uno lo encendía. En fin, yo creo que con el tiempo, pues... Pero bueno, ahí está, la historia está ahí y es verdad que este es uno de los edificios que no está dentro de la ruta de Misterio de Málaga, como que no, como que está muy discreto todo lo que pasa aquí en este edificio. Yo creo que al final es lo que también ha dicho antes María, que el propio constructor intentó por todos los medios de que eso no se extendiera por la zona y poder venderlo. Es que esa zona es muy señorial. Estamos hablando, a ver, la gente que sea de Málaga, esa zona es muy señorial y es muy bonita. Y aunque el edificio hoy en día tiene sus años, porque tiene sus años, yo creo que es una de las construcciones más increíbles y bonitas que hay ahora mismo allí. Sí, completamente de acuerdo. Y te voy a dar una primicia. Yo Dígamela. conozco a ese testigo. ¿Conoces a este testigo? Sí, puede ser que lo conozca. Ha sido bastante generoso, ¿eh? A la hora de hablar y Es complicado hablar con él. También este señor tiene su edad. Es complicado hablar con él, pero creo que ha sido
el único que contó en su tiempo lo que vieron en las excavaciones, no vamos a dar más datos. No, porque al final nos podemos meter en un Sí, lío. sí. Y, y creo que ha sido el único que ha contado realmente lo que escuchaba, lo que se veía y que todos vieron. A ver, no todos, pero la gran mayoría sí que vieron cosas allí, notaron y sintieron. Siendo este hombre muy escéptico, que no cree en nada Mu- de esto. exacto, muy escéptico, muy escéptico. Estamos hablando que es un hombre ya de 80-81 años. Sí, más o menos. ¿Qué va a creer este hombre en fantasmas, en leyendas y en tonterías? No. Este hombre lo vivió, lo contó en su tiempo. Lo primero que le dijeron en el trabajo es como silencio y tú sigue. Y muchas veces la falta de trabajo, a lo mejor en aquella época cuando estaba muy bien, después Sí, hubo bastante, pero bueno, pues te callas y sigues. Pero yo sé del testigo que hablas y han querido entrevistarle mucha gente y gente muy importante, pero siempre se han negado. efectivamente. Pero no sé por qué. Yo hablé con él y ha confiado plenamente en nosotros o en mí. Y yo estoy muy agradecido por ello, sinceramente. Patri, yo quería también comentarte, si tenemos tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, el tema de la impregnación cuando, en este caso fue de la guerra. Yo, yo personalmente, hace ya unos años, hará unos 10 12 años, estuve trabajando en un sitio, en un lugar, y bueno, ahí pues nada, estábamos trabajando. Cuando estabas tranquilo, pues empezabas a escuchar golpes, empezaba a que se caían muchas cosas, empezabas a ver de pasar sombra y no le echas cuenta, la verdad. Y bueno, pues lo veíamos uno, otros se callaban, otros decían. Al final había una zona donde era un poco el punto cero, ¿no? Y bueno, me acuerdo una noche, ya bueno, tarde noche, que estábamos allí tranquilos y tal, y empezaron a caerse cosas. Total, que vamos, se cae un producto al suelo, lo ponemos en su sitio, se vuelve a caer otro, lo ponemos en su sitio, y el tercero se cayó, pero en el suelo no había nada, no había nada, no se cayó nada, ¿vale? Incluso una noche vimos un objeto a 1 metro de altura en el aire, no estaba agarrado a nada, pero lo vimos a esa altura y de repente cae al suelo y empieza a moverse solo. Total, que esto sinceramente como que nos impactó mucho, ¿no? Entonces empezamos a investigar y resulta de que aquello estaba o está construido sobre una zona donde había fosas sépticas. Hab- Esposa cética. ¿Cosa escéptica, has dicho? Resulta de que aquello estaba construido sobre una zona donde había fosas comunes. Y bueno, empezamos a entender ya todo lo que estaba pasando, todos los ruidos. Había gente que decía que veía a una mujer mayor, había gente que decía que veía niños. La verdad es que me acuerdo que un día un objeto que era como un péndulo y movimos aquello empezaba a balancearse sin echarle cuenta.
Y 2 horas y media después fuimos en busca de este objeto y seguía bamboleando, era como un péndulo y no se paraba. Nos quedamos impactados y fuimos a hacer la prueba con otro objeto que era igual, ¿no? Y duraba 10 segundos moviéndose. Y este se tiró 2 horas y media. Al final lo paramos, ¿vale? Al final dijimos, pues ya se ha terminado y se acabó. Y lo paramos nosotros. Pero que yo hubiera seguido no sé hasta cuándo hubiera seguido funcionando. Pero es verdad de que hay muchos sitios impregnados con este tema. Claro, es lo que decimos, que hay muchos sitios que se queda esa impregnación de sucesos y es cierto, a ver, el edificio este que has contado, eh, es cierto que no está dentro de las rutas de misterio de Málaga, pero yo creo que pues porque no quieren, ¿vale? No quieren que salga, pero el malagueño, como digo yo, investigador y tal, sabe que ahí sí que hay. Es decir, hay sucesos. A ver, Bueno, oye, las nuevas generaciones de malagueños quizás no, pero los malagueños antiguos saben la los historia malagueños antiguos sí, perfectamente. sí que lo saben perfectamente porque, a ver, que no somos tan viejos. Ya te No digo. nos queda tiempo, no nos queda tiempo. Qué pena. Eh, yo espero que hayáis disfrutado, porque yo he disfrutado mucho con este podcast. Me encanta el tema de casas encantadas, me encanta. Voy a hacer un pequeño inciso a la gente, por favor, que se suscriba, le dé like, le dé me gusta, comente, que nos ayudáis un montón, sobre todo en YouTube. Nos podéis seguir en redes sociales, Instagram, TikTok, iVoox, Spotify, pero sobre todo en YouTube. Suscribiros, campanita, me gusta y comentar, que es gratuito, es gratuito. Gracias, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Fran Sánchez, por haber estado. Bueno, voy a hacer como siempre hago. Reflexión final. Sánchez, ¿qué tienes que opinar? A ver, yo la reflexión que tengo, que muchas casas, como las que hemos comentado, encantadas, al final esto va creciendo, la leyenda va creciendo, las impregnaciones, porque, claro, aparte de la energía negativa, como hemos hablado antes, hay esotéricos que, sabiendo ya que han sucedido esos sucesos paranormales, lo utilizan para tipos rituales, cosas así. Al final, eso sigue creciendo, creciendo, creciendo y al final ahí no, nadie puede evitarlo. Y nada, darte mucho las gracias por de nuevo estar aquí y darle las gracias a los compañeros también por habernos acompañado en esta tertulia, charla sobre las casas embrujadas. Sí, porque a mí es que me gusta mucho este tema. Yo creo que tendremos más y tú estás como testigo único. Voy a adelantar un poquito. Como testigo único de una casa donde te sucedieron hechos, pero bueno, eso más adelante, pronto. Y no solo la palabra embrujada, bastante embrujada. Los que conocemos la historia, yo diría que terrorífica más que embrujada. ¿Verdad, María? Yo diría terrorífica. Yo diría otra palabra, pero ya lo desvelaría con esa palabra. Ah, no, entonces no, que hacemos spoiler. Nos Por callamos. eso. Pero eso va a dar mucho que hablar, ¿eh? Es una casa lo muy adelanto. singular, muy singular. Es un tema que yo creo que... María, reflexión final de este tema, de las casas encantadas. Yo me quedo con la impregnación residual, la energía, cómo se impregna en una casa, en lo material, ¿no? Cómo puede llegar la energía tan de un caso que haya un sufrimiento, se puede impregnar algo material. Eso me llama muchísimo la atención y es que encima dura y perdura durante años. Es verdad, el tema de la impregnación es algo que, bueno, que sucede y sobre todo en este tipo de casas, en objetos,
yo pienso que en cualquier micropartícula se queda impregnada. Gracias, María, por haber estado. Gracias a vosotros y me encanta tener tertulia, ya sabéis. Ay, es que La estas tertulia con tertulias, esto es lo mejor. Y además que, escucha, sin guión. Sin guión. Esto es charla entre amigos, más bien que tertulia. Gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Y Frank Camuña, reflexión final de todo esto. Bueno, antes que la reflexión, yo estoy muy contento de estar aquí y se me ha hecho muy corto. Espero que haya una segunda parte. Bueno, mi reflexión. Cuando una casa encantada es potente, hasta el viento tiene miedo. Hombre, da un poquito de miedo estar en una casa. Bonita reflexión. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Seguramente habrá otra parte de Casas Encantadas, que a mí me gusta mucho este tema. A mí también se me ha hecho muy corto, ¿eh? Espero que la gente cuando escuche este podcast le guste, disfrute y si tienen más casos, pues que lo anoten y podemos saber de más lugares. Es que no podemos decirlo todos en tan poquito tiempo. Gracias por haber estado nuevamente aquí y nos vemos dentro de 7 días con un tema nuevo. Y espero a mis tertulianos, como siempre, acompañándome en este programa. Nos vemos dentro de 7 días.